Mi nombre es Pilar Vera Palmés. Soy presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022, accidente ocurrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 20 de agosto del 2008, en el que fallecieron 154 personas y sobrevivieron 18 con graves lesiones. En la gestión de esta emergencia no se siguió la circular 285 de la OASI, publicada por la Secretaría General en 2001. Era una guía de asistencia a las víctimas y familias de un accidente aéreo. El tratamiento a las víctimas y familias fue indigno y caótico. Ese fue el principal motivo que me llevó a la OASI en 2010. Allí conocí a Hans Efraimson, presidente de la Asociación de Víctimas de Estados Unidos, con el que compartí la misma preocupación, dar a conocer esa circular, pero lo que procedía era actualizarla. Desde entonces he trabajado incansablemente en los organismos internacionales para dar voz a las víctimas de accidentes aéreos y sus familias, en los problemas que nos afectan cuando perdemos a nuestros seres queridos en un accidente aéreo. Las acciones de víctimas son como pompas de jabón, nacen tras el accidente y cuando se han cerrado las investigaciones judiciales y oficiales mueren. No permanecen en los estados para tratar de dar respuesta a los errores que se cometen en la gestión con las víctimas y sus familias, pero hay excepciones. En el escenario internacional estaban representados todos los agentes implicados en el transporte aéreo: estados, compañías aéreas, aeropuertos, aseguradoras, fabricantes de aviones, profesionales diversos, agentes implicados, etc. Menos las víctimas, que no tenían voz, pero que sin embargo eran protagonistas cada vez que se producía un accidente aéreo. Les contaré cómo y por qué se crea la Federación Internacional de Víctimas y sus familias, reconocida por la OASI en 2010 como organización internacional invitada a sus eventos y los objetivos que persigue. Desde 2008 se siguieron produciendo accidentes terribles. En 2009 el Air France 447 Río-París. En 2010 el Airbus 202 y un Tupolev en Rusia, con el jefe y parte del gobierno polaco fallecido. En 2011 un Yak 42 en un aeropuerto ruso. En 2014 Swifter en Mali. El M370 desaparecido, el MH17 derribado en Ucrania. En 2015 el accidente Germanwings en los Alpes franceses. En 2018 el vuelo Lion Air 610, el Boeing 737. En 2019, 6 meses más tarde, el Ethiopian 302, otro Boeing 737, etc. En 2020 el vuelo PS-752 derribado por Irán, y del que se hace eco o del que nace este importante Safer-Ski. Todas estas catástrofes han sido singulares, terribles y hasta similares. ¿Cómo afrontarlas por las víctimas con alguna garantía para sus derechos como seres humanos? Los accidentes aéreos, donde quiera que se produzcan, siempre tienen el mismo guión: desinformación, mentiras, indignidad, falta de humanidad, falta de respeto. Pero también hay excepciones. Los estados con profundos valores democráticos suelen velar por el bienestar de sus ciudadanos inocentes que mueren a bordo de un avión por el simple hecho de querer trasladarse del lugar. La asistencia a víctimas debe ser respetuosa, empática, digna y eficiente con las personas afectadas. La independencia en las investigaciones y la verdad de las causas son esenciales para evitar nuevos accidentes por las mismas o similares causas. El derribo del vuelo PS-752 es muy similar al del MH17, derribado en territorio ucraniano. ¿Qué se hizo para evitar que volviera a repetirse? Lo normal es que se hubiera prohibido a la aviación comercial volar por zonas de conflicto. Debió haber salido de las propias líneas aéreas, pero sobre todo de los estados. Desde 2010 hasta hoy hay una intensa actividad hecha por ACFI en la OASI, destacando la siguiente. En 2010 asistimos a la primera conferencia de alto nivel de la OASI sobre seguridad operacional. En 2011 asistimos al Congreso Internacional de Víctimas y Familias, organizado por la NTCB en su sede en Washington, de donde logramos el apoyo para impulsar la actualización de la circular 285. En 2011 a 2013 formamos parte de la Task Force de la circular 285. En 2013, el Consejo de la OASI y la 38 Asamblea General aprobaron el documento de política de asistencia a víctimas de la OASI.
En 2 años, el representante de España, propuesto por el gobierno de España y aceptado por la OASI, presidió la Task Force y logró ponernos a todos de acuerdo en un documento que se aprobó el 1 de marzo de 2013 en el Consejo de la OASI, al que tuve el honor de asistir por primera vez en la historia de la OASI. Y posteriormente fue refrendado por la 38 Asamblea General. En el grupo, en la Task Force, nosotros pedíamos insistentemente que este documento de política formara parte de uno de los anexos de la OASI. Queríamos que fuera en el 13, pero ante la negativa rotunda de los estados, nos conformamos con incluirlo en el anexo 9. Y logramos que se elevara en una recomendación, la 8.46, que desde entonces hasta hace escasamente unos días hemos conseguido que sea norma. En 2015 asistimos a la segunda conferencia de alto nivel de seguridad operacional de la OASI y por primera vez conseguimos que se hiciera una sesión paralela a esa conferencia de asistencia a víctimas que se celebró el día 5 de febrero del año 2015. Se reunieron alrededor de 40 países, representantes de 40 países y organizaciones internacionales. La fundación de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia en 2015 se hace por mi voluntad de dar continuidad al trabajo de las víctimas en la OASI. En ese sentido, con la Asociación de Víctimas alemana del accidente de 2009, IO 447, y la Asociación de Víctimas de Pakistán, Airblue 202, fundamos en Madrid la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, que está registrada oficialmente en el Ministerio del Interior y que cuenta con todas las legalizaciones pertinentes. El siguiente paso era conseguir que la OASI la reconociera como organización internacional, y a eso me dediqué en el año siguiente. Me desplacé en octubre del 2015 a la OASI, me entrevisté con todos los representantes de todos los estados que había en el Consejo, incluso con algunos más. En todas esas entrevistas que tuve durante 4 días, les explicaba a los representantes la oportunidad histórica que se les abría de tener una interlocución única con la voz de la víctima en la OASI. Parecieron entenderlo porque en febrero del año 2016 el Consejo aprobó reconocer a ACFI como organización internacional invitada a sus eventos. El siguiente paso fue la 39 Asamblea que se celebró en 2016. Ahí presentamos 3 working papers. Uno, el 270, que pedíamos insistentemente elevar la recomendación 8.46 a norma internacional en el anexo 9 y que se incluyera definitivamente en el programa de auditoría de la OASI USOAP. Incluirlo en el programa USOAP de la OASI permitía la comprobación en cada uno de los estados de que esta norma se sigue y cumple para que no vuelva a pasar lo que ocurrió en España el 20 de agosto del 2008. No había obligación de seguir la circular 285, pero de haberlo hecho probablemente se hubiera evitado el caos en que se convirtió en la gestión de la catástrofe, la desprotección de las víctimas frente a terceros que perdura hasta hoy, por ejemplo, frente a la aseguradora. Un segundo working paper estaba relacionado, el 271, con las comisiones de investigación de accidentes y el aseguramiento de la independencia. Instar al Consejo de la OASI a elaborar criterios para cualificar la independencia, instar a los estados a constituirla y asegurar la independencia en las investigaciones. Además de instar al Consejo de la OASI para que las auditorías USOAP identifiquen el cumplimiento tanto de la asistencia de las comisiones como de su real independencia. La investigación de los accidentes aéreos es una asignatura pendiente casi generalizada en los estados. En la mayoría, cuando existen, dependen directamente del gestor aeroportuario y son muy pocos casos en el mundo que tengan un reconocido prestigio a nivel mundial de esa independencia que las víctimas exigimos. Un tercer working paper, el 272,
era pidiendo una base de datos o repositorio de todas las recomendaciones de carácter global de las investigaciones de accidentes. No solo aquellas dirigidas a la OASI, sino las que por su importancia fuera necesario que estuvieran en esta base de datos para conocimiento de los estados. Pedimos concretamente introducir una enmienda al anexo 13 para que los estados miembros notifiquen a la OASI todas las recomendaciones de carácter global en los procesos de investigación de accidentes. En 2017 volvimos a insistir con las reuniones que hizo el panel FAL de la OASI con la recomendación 8.46, con el objetivo siempre de que se elevara a norma. En 2018 se produce la Conferencia Mundial de Navegación Aérea y conseguimos que el 16 de octubre del 2010 se hiciera otra jornada paralela de asistencia a víctimas dentro de la conferencia. Esta vez fueron de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde con un intervalo para comer. Ya habíamos conseguido algo más que en la primera jornada, que fueron escasamente 2 horas. En esta jornada paralela que abrió el presidente de la OASI entonces, el doctor Aliu, se concretaron una serie de acuerdos que luego no se llevaron a la práctica. Tampoco era una sesión oficial de la OASI, pero sí que sirvió como un primer paso a lo que vendría unos años más tarde. En el 2019, en la 40 Asamblea General de la OASI, presentamos 5 working papers. El 147 referido a los planes de asistencia dentro de los planes de emergencia en los aeropuertos, y pedíamos exactamente una enmienda al anexo 19 que recogiera planes de asistencia específicos en los planes de emergencia de los aeropuertos. El working paper 149 pedíamos la traducción al idioma de cada pasajero fallecido del informe oficial final de las causas del accidente. No podía y no puede seguirse dando el caso de que la familia de las víctimas fallecidas desconozcan las causas de la muerte por la barrera del idioma. El Working Paper 297 volvíamos a insistir pidiendo a elevación de la norma del método recomendado 8.46 en el anexo 9. Un Working Paper, el 434, abundaba por primera vez en las mejores prácticas de las aseguradoras respecto a las indemnizaciones de las víctimas y su familia. Seguridad aérea también es hacer que las aseguradoras dediquen la totalidad de las pólizas contratadas por las compañías aéreas a reparar el daño causado. Es una forma de poner barreras a compañías aéreas que no cumplan con los estándares de seguridad. Un último working paper, el 500, pedía dedicar un día internacional al recuerdo y memoria de las víctimas de accidentes aéreos y su familia. Era importante. En la OASI se celebraban todos los días el de la aviación, el de la mujer, el de las profesiones más diversas, pero las víctimas no tenían un día de recuerdo y memoria. Esta petición empezó en el año 2019, estos 5 working papers se aprobaron, pero la verdad que faltaba o había que seguir trabajando para que estos working papers y estas peticiones que hacíamos se implementaran en la normativa de la OASI y se cumplieran. En el año 2020 logramos también introducir en el calendario oficial de eventos de la OASI 2019-2021 que se organizara por la OASI un encuentro específico dedicado a la asistencia a víctimas y familias por primera vez en su historia. Finalmente tomó la forma de simposium y desde entonces la Federación tiene su sede oficial en España y mi preocupación fue conseguir el apoyo del Gobierno de España para su organización. Finalmente también implicamos al Gobierno Regional de Canarias para que se celebrara en la isla de Gran Canaria, ya que de allí eran más de 80 personas de origen o residencia fallecidas o supervivientes en el vuelo JK 5022 siniestrado el 20 de agosto del 2008. En el año 2021, y fruto de la lentitud
de la OASI por llevar a la práctica todos estos documentos que le he comentado, le pido al presidente actual, señor Saquitano, que por favor hay que hacer algo, porque realmente lo que hacemos es con mucho esfuerzo, con más voluntad que recursos, y llevábamos 2 años que no se avanzaba nada. Él propuso una reunión informal con el Consejo de la OASI que se celebró el 10 de mayo del año 2021. En esa reunión intervine y expuse pues las preocupaciones que tenemos de todos estos años trabajando en la OASI y que no vemos cómo se materializa el trabajo que realizamos. De ahí prácticamente salió el acuerdo se aprobó o dieron el visto bueno a dedicar un día internacional a la memoria y el recuerdo de las víctimas de accidentes aéreos. También en ese año 2021, que se había venido posponiendo por el tema de la pandemia, finalmente se acordaron los días 1, 2 y 3 de diciembre para la celebración del primer simposio internacional de la OASI de víctimas de accidentes aéreos y su familia, que finalmente se celebró en el auditorio Alfredo Kraut de Las Palmas de Gran Canaria. Fue algo inmensamente apasionante, porque por primera vez se sentaron en la mesa de los diferentes paneles agentes tan diversos y alejados de las víctimas como los propios estados, las organizaciones internacionales, aseguradoras, profesionales de medios de comunicación, de la judicatura y también las víctimas. Acudieron supervivientes del vuelo JK-5022 y representantes de las asociaciones que están en la federación. Finalmente, en noviembre del año 2021, el Consejo de la OASI acuerda, a propuesta de la Federación Internacional de Víctimas, dedicar el 20 de febrero a conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia. Realmente, aunque pueda parecer poco significativo, que el mundo un día al año se pare a recordar a las personas que han fallecido en un accidente aéreo, es un objetivo más de la lucha contra el olvido que tenemos las asociaciones de víctimas y la Federación Internacional. El 21 de febrero de 2022 me invitan el presidente, señor Saquitano, a asistir al Consejo de la OASI, donde se debatieron y aprobaron las 30 conclusiones del primer simposio internacional de víctimas de la OASI celebrado en Las Palmas. Este año empezará el 27 de septiembre la 41 Asamblea General de la OASI. Nosotros, desde luego, estamos estudiando presentar algunos working papers sobre otros temas que nosotros pensamos que hay que seguir peleando. El salto que se ha producido en la OASI desde 2010 hasta hoy en la asistencia a víctimas ha sido abismal. De no poder siquiera entrar en algunos despachos a tener hoy credibilidad y contar con el respeto de la comunidad internacional. La relación ha sido de respeto, lealtad y colaboración, sabiendo que nada de lo que hemos conseguido beneficiará ya a las víctimas y familias de las asociaciones que formamos la Federación Internacional. Con ocasión del derribo del vuelo MH17 en Ucrania, pedimos reiteradamente a la OASI que hiciera algo para evitar que la aviación comercial volara por zonas de conflicto. Incluso durante la conferencia de alto nivel que se celebró por esa fecha, solicitamos a los estados que pertenecían al Consejo que promovieran algo más que declaraciones formales sobre ese horrible suceso. Sin embargo, el poder de las compañías aéreas avalados por sus estados hicieron imposible que se tomaran medidas drásticas y volvió a ocurrir. Aprender de los accidentes aéreos es también seguridad operacional. Corregir los errores es seguridad aérea. Extraer de las tragedias el conocimiento es trabajar por la seguridad de todos. Este foro Safer Ski, desde el punto de vista de ACFI, es la gran oportunidad para llegar a un acuerdo internacional que anteponga la seguridad de las personas, pasajeros, a otras consideraciones de menor relevancia que la propia vida. Agradecemos al gobierno de Canadá su decisión de crear este Safer Ski a raíz del derribo del vuelo PS752. Eso debería ser un ejemplo para otros estados y compartir el objetivo de caminar en la misma dirección por una aviación segura es síntoma de fortaleza y compromiso con la memoria de las personas inocentes que murieron, una vez más, por no poner en práctica las lecciones aprendidas de siniestros aéreos anteriores.
Como Jay Person de ACFI, les traslado a todos nuestra esperanza de que la declaración que se firme en este segundo foro sirva para alentar a los Estados a trabajar más rápido en lograr un acuerdo que nos comprometa a todos con la seguridad de las personas y tripulaciones. Eso debería ser lo más importante en la visión comercial. Muchas gracias.